vamos a presentar la historia de la trigonometría con Sebastián Castillo, Camila Alcalá y Judy Calderón. La historia de la trigonometría empieza con los babilonios y los egipcios. Los egipcios establecieron las medidas de los ángulos en grados, minutos y segundos. Sin embargo, Hiparco de Nicea, en los tiempos de la Grecia clásica, en el siglo II a.C., el astrónomo Hiparco de Nicea construyó una tabla de cuerdas para resolver los triángulos. Comenzó con un ángulo de 71 grados, yendo hasta 180 grados, con un incremento de 71. La tabla daba la longitud de la cuerda delimitada por los lados de los ángulos central, dado que cortaba a una circunferencia de radio m. Ptolomeo. 300 años después, el astrónomo Ptolomeo utilizó r igual 60. Después los griegos adoptaron el sistema numérico base 60, que podemos observar ahí, de los babilonios. Durante muchos siglos, la trigonometría de Ptolomeo fue la introducción básica para los astrónomos. Almagesto. El libro de astronomía El Almagesto, escrito por este mismo, también tenía una tabla de cuerdas junto con la explicación de su método para compilarla. Y a lo largo del libro dio ejemplos de cómo utilizar la tabla para calcular los elementos desconocidos de un triángulo a partir de los conocidos. El teorema de Melenao, utilizado para resolver triángulos esféricos, fue autoría de Ptolomeo, y este es el teorema. Al mismo tiempo, los astrónomos de la India habían desarrollado también un sistema trigonométrico basado en la función de seno en vez de cuerdas como los griegos. Esta función seno era la longitud del lado opuesto a un ángulo en un triángulo rectángulo de la hipotenusa dada. A finales del siglo VIII, los astrónomos árabes trabajaron con la función seno y a finales del siglo X ya habían completado la función seno y las otras 5 funciones. Descubrieron y demostraron teoremas fundamentales de la trigonometría, tanto para triángulos planos como para esféricos. Los matemáticos árabes sugirieron el uso del valor r igual a 1 en vez del r igual a 60, y esto dio lugar a los valores modernos de las funciones trigonométricas. Johann Müller, el occidente latino, se familiarizó con la trigonometría árabe a través de traducciones de libros de astronomía arábigos, que comenzaron a aparecer en el siglo XII. El primer trabajo importante en esta materia en Europa fue escrito por el matemático y astrónomo alemán Johann Müller, llamado Regiomontano. John Napier. A principios del siglo XVII, el matemático John Napier inventó los logaritmos, y gracias a esto, los cálculos trigonométricos recibieron un gran empuje. Leonhard Euler. Por último, en el siglo XVIII, el matemático Leonhard Euler demostró que las propiedades trigonométricas eran producto de la aritmética, números complejos, y definió las funciones trigonométricas utilizando expresiones como exponenciales de números complejos.